Listo. Entonces, como decíamos, estamos finalizando el curso con el último módulo que vendría a ser nutrición o la parte dietética aplicada a lo que vendría a ser el esfuerzo físico. Ahora vamos a hacer una revisión sobre qué impacto tiene la ingesta de cada macronutriente sobre el metabolismo, ¿no? Y cómo esto se podría asociar al entrenamiento físico. Porque ya de por sí, nosotros en el pregrado se nos ha enseñado, se nos ha mostrado cuál es el impacto que tiene la ingesta de cada macronutriente en el metabolismo en un estado, pues, podría decirlo, eutrófico, ¿cierto? Sin ningún tipo de alteración sobre el esfuerzo físico o sobre una patología, por ejemplo, ¿no? Porque ya cuando se somete a entrenamiento sería aplicado al ejercicio físico, o cuando ya consideramos los factores patológicos sería asociado a la parte clínica, ¿no? Entonces nosotros conocemos un estado, se podría decir, normal. Ahora, el impacto que pueda tener asociado al entrenamiento sí modula, si hay un cambio significativo específicamente sobre dos sistemas que reiteradamente hemos dicho que son importantes. Una de ellas es la masa muscular y otra de ellas es la parte cardiorrespiratoria o cardiovascular. Entonces, cuando consideremos el impacto que tiene la ingesta de macronutrientes, tenemos que hacer el enfoque a estos dos sistemas. ¿Ok? ¿Cuál es el cambio que primero que vamos a tener si ingerimos más o si ingerimos menos sobre estos dos sistemas? ¿Cuáles son los beneficios o los efectos negativos que pueda tener no llegar al requerimiento de cada macronutriente para restablecer el funcionamiento de la masa muscular o el sistema cardiovascular? Porque cuando nosotros entrenamos según el tipo de ejercicio, ya sea entrenamiento de fuerza o ya sea entrenamiento de endurance, vamos a utilizar, ¿cierto?, los sistemas que ya hemos visto. Entonces, a darle mucho más uso que una persona normal, uno va a entender que el requerimiento de algunos macronutrientes va a incrementarse, o debería de incrementarse para satisfacer ese incremento del trabajo en esos sistemas. ¿Ok? Entonces, entender que la nutrición aplicada al ejercicio físico es diferente a la que se enseña en pregrado es lo inicial y lo principal. Segundo, es que nosotros debemos satisfacer esas exigencias a nivel de ingesta de macronutrientes según el tipo de esfuerzo o según el estímulo de esfuerzo físico que se realice. Por lo tanto, también lo vamos a diferenciar para aquellas personas que hagan entrenamiento de fuerza o hagan entrenamiento de endurance. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a iniciar. A ver. Primero es considerar que la estructura de nuestro metabolismo está determinado por tejidos, ¿cierto? Está estructurado por diferentes tejidos que a su vez el conjunto de estos tejidos conforman un sistema. Ahora, estos tejidos de un punto de vista antropométrico o morfológico, podemos decir que el cuerpo está organizado por tejido muscular, tejido óseo, tejido adiposo, ¿cierto? Y un tejido residual o también llamado visceral. La suma de todos estos tejidos conforman nuestro metabolismo. Ahora, si seguimos la definición que da el profesor Hensfield en su libro de composición corporal, él nos indica que esta estructura, esta organización a nivel de metabolismo, no es más que el reflejo de lo que el organismo acumula, ¿ok? Acumula en términos de tiempo de vida de un nutriente desde que ingresa a nuestro organismo hasta que es utilizado. Entonces nos está diciendo que lo que estructura el tejido muscular, el tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido visceral, no es más que la interfase entre lo que nosotros ingerimos y lo que nosotros utilizamos. Ingerimos gracias a los alimentos, ¿cierto? Porque el alimento es un contenedor de nutrientes. Y utilizamos, porque hemos dicho que al hacer un tipo de trabajo, necesitamos una cantidad de energía determinada para satisfacer ese trabajo. Entonces, al realizar un trabajo, tenemos que satisfacer energéticamente hablando, ¿cierto? Para realizar ese trabajo. Y esa energía va a salir del metabolismo de los nutrientes que nosotros hayamos ingerido o que tengamos reservado en nuestro metabolismo. Entonces, fíjense que la composición corporal tiene mucho que ver con estos dos factores, tanto con la ingesta
de macronutrientes como la utilización energética de estos nutrientes que han sido almacenados en nuestro metabolismo. ¿Okay? Esa es la definición que nos da el profesor Henfield en su libro publicado a inicios del nuevo milenio, llamado Composición Corporal. ¿Okay? Y él obviamente habla o detalla mucho más sobre los métodos, las técnicas, las reglas que se cumplen en el estudio de la composición corporal. Pero entonces él ya de por sí hace esa triada que nosotros siempre deberemos de considerar. Composición corporal, alimentación y esfuerzo físico, porque la composición corporal vendría a ser nuevamente la interpretación física o morfológica de la interfase de los dos factores que es la alimentación y el esfuerzo físico. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en consideración que existe una estrecha relación entre estos tres factores, la pregunta es, entonces, hay que comprender muy bien el entrenamiento físico y la alimentación para saber de qué forma nosotros queremos estructurar nuestro metabolismo. Ya hemos hablado de ejercicio, hemos visto que el ejercicio físico está determinado por ciertas variables, que se tipifica de forma distinta cuando es un entrenamiento de fuerza que cuando es un entrenamiento de endurance. Eso ya lo sabemos. Ahora, la pregunta está en este módulo dirigido a cuál es el impacto que tiene la ingesta de macronutrientes sobre el metabolismo. ¿Ok? Entonces vamos a detallar macronutriente por macronutriente. Primero, ¿qué pasa cuando se ingiere? ¿Cuál es la repercusión que este tiene ya en el metabolismo? ¿De qué forma se puede reservar y de qué forma se puede utilizar? Estas son las preguntas claves que uno debe de hacerse para comprender el impacto que tiene el macronutriente sobre el metabolismo. ¿Ok? ¿Cómo ingresa? ¿Cuál es el impacto que tiene a nivel de reserva o a nivel de utilización sobre el metabolismo? Entonces, primero vamos a hablar sobre el carbohidrato. Nosotros sabemos que cuando nosotros ingerimos cualquier tipo de alimento que contiene carbohidrato, ¿ok? Va a pasar por diferentes acontecimientos fisiológicos para digerir, ¿cierto? Se digiere, se absorbe, entonces sabemos que se absorbe a nivel intestinal, esa absorción lo hacemos ya a nivel de monosacáridos, ¿no? Como la glucosa, como la fructosa, o como otro monosacárido, y cuando hacemos este paréntesis en el proceso de la absorción, ¿ok? Vemos que existen algunas limitantes sobre la velocidad de absorción. Primera limitante son estos transportadores llamados GLUT. ¿Por qué limitante? Porque según la cantidad o la densidad de GLUT4 que haya a nivel del enterocito y próximo a nivel de los tejidos diana, como el tejido muscular, tejido adiposo, vamos a tener una mayor o una menor tasa de absorción. ¿Ok? Fíjense que en personas entrenadas se ha visto de que sí es cierto, y en realidad se sabe desde hace mucho, se incrementa la concentración de GLUT4 a nivel de tejidos dianas como el tejido muscular en personas entrenadas. Pero lo que no se ha visto mucho o no se habla mucho es esa variación sobre GLUT a nivel intestinal. ¿Ok? También existe un incremento de la concentración y también existe una mejor diferenciación. ¿Ok? A fin de que, por ejemplo, muchas de las nuevas directrices de consumo de carbohidrato durante un entrenamiento de alto volumen, está dirigido más que todo a entrenamiento de endurance, se recomienda ingerir carbohidratos de diferentes fuentes. Es decir, contenedor de glucosa y contenedor de fructosa, porque se sabe de que existe, además de un incremento de la concentración de GLUT4, una diferenciación entre GLUT4 y GLUT5, ¿ok? Que es el que me permite que ingresen diferentes fuentes, ya sea glucosa o ya sea fructosa. Por eso es que muchas de las recomendaciones, como les decía, actuales sobre ingesta de carbohidratos durante el entrenamiento, o sea, durante el entrenamiento, porque la única forma que uno pueda recomendar carbohidrato durante el entrenamiento es cuando sea entrenamientos o esfuerzos físicos de altos volúmenes. Ahora vamos a ver por qué no es necesario cuando no se realiza un entrenamiento de alto volumen. ¿Ok? Pero justo hacíamos hincapié porque un factor limitante, como decía, es la concentración y la diferenciación de los tipos de GLUT a nivel intestinal y también en los tejidos como es el tejido muscular y el tejido adiposo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos carbohidratos? Se digiere, se absorbe, se transporta, ¿ok? Y al transportarse a nivel sanguíneo, al encontrar alta cantidad de glucosa, es decir, que tenemos un incremento de la glicemia, automáticamente el incremento de la glicemia señaliza a nivel pancreático, en las células beta pancreáticas, la liberación de la insulina. ¿Para qué? Para que la insulina se ancle a sus receptores en los tejidos diana y inicie el mecanismo de activación de los GLUT o la apertura de las vesículas que albergan los GLUT y se trasloquen a nivel de membrana. ¿Cierto? Cuando el U4 se desloca a nivel de membrana, por ejemplo, en el tejido muscular, permite el ingreso de la glucosa que está concentrada alta en sangre hacia el interior de la célula muscular. ¿Cierto? Eso es lo que pasa cuando nosotros consumimos un alimento que contenga carbohidrato. ¿Ok? Nuevamente. Se digiere, se absorbe, se señaliza y se reserva. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí podemos decir que el ingesta de carbohidrato tiene dos formas, como ahora lo vamos a ver, dos fines. Una de almacén y otra de utilización. Ahora. Uy, a ver, se pasó aquí. A ver. Aquí está. A ver, un segundo, por favor. No sé por qué se está pasando. No sé si está mal mi teclado. Sí, no sé qué raro. Un segundo, por favor, ¿ya? No sé por qué se está pasando. No me deja pasar al siguiente slide. Ok, ahora sí continuamos. Bien. Como le decía, entonces, el carbohidrato va a tener dos fines. Un fin de reserva y un fin de utilización. ¿Ok? Entonces, es oportuno preguntarnos hacia dónde se va ese carbohidrato que nosotros ingerimos mediante los alimentos. ¿Ok? Esta pregunta va a ser respondida en este diagrama, ¿no? Nosotros cuando ingerimos carbohidrato mediante un alimento, esa ingesta va a ir en un 30 hasta máximo 40% que se va a quedar en la circulación esplánica, un 60% va a irse o va a tener como fin los tejidos diana, como le decía, tejido muscular principalmente, y en realidad de forma casi insignificativa el tejido adiposo en menos del 5%. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el tejido, o disculpen, el macronutriente carbohidrato tiene como fin, en un 30-40%, irse a la circulación esplánica, en un 60 o máximo 70%, irse al tejido muscular principalmente, y menos del 5% irse al tejido adiposo. ¿Ok? Principalmente nuevamente, gracias al factor limitante de la concentración y difracción de GLUT, sabiendo que el tejido muscular es que concentra mayor cantidad de GLUT que el tejido adiposo. Salvo que exista algún tipo de problema de señalización de los GLUT en el tejido muscular, esa cantidad de glucosa que inicialmente debería ser la masa muscular se iría al tejido adiposo. Pero en circunstancias normales, quien debería de absorber mayor cantidad de glucosa sería el tejido muscular. ¿Ok? En la circulación esplánica, de ese 30 o máximo 40%, dos tercios va a servir para la síntesis de glucógeno. ¿A qué nivel? A nivel hepático, como nosotros ya lo conocemos. Y tan solo un tercio de ese 30% va a ser utilizado con fines energéticos. Se va a oxidar para producir energía, porque recordemos que nosotros cuando ingerimos carbohidrato, necesitamos energía
para digerir y absorber ese carbohidrato. Y esa energía que se utiliza para digerir y absorber, también es la que nosotros podemos satisfacer con la misma ingesta de ese carbohidrato. ¿Ok? Así que solamente un tercio va a ser oxidado en esta región, en la región esplénica, para almacenar, por ejemplo, carbohidrato a nivel hepático, conocido como glucógeno hepático. ¿Ok? Ahora, dentro de ese 60%, el 60% que se va al músculo, ¿ok? El 60%, 70% de todo lo que se va al músculo va a ser almacenado en glucógeno muscular. Y un tercio, o el 30%, va a ser oxidado, para producir energía a nivel muscular. ¿Ok? Entonces, fíjense cuáles son los fines que tiene el carbohidrato. Como hemos dicho, son dos. O un fin de almacén, como puede ser glucógeno hepático o glucógeno muscular, o un fin energético, ¿cierto? La oxidación de la glucosa para producir energía y satisfacer diferentes tareas que se realizan tanto en la región esplénica como en la región muscular. ¿Ok? Bien. Uy, a ver, no sé por qué. A ver, aquí. Ahí. ¿Cómo diferenciamos la eficiencia que tenga la oxidación de carbohidrato? Aquí ya estamos hablando exclusivamente de la utilización, ¿ok? Porque ya hemos dicho que cuando nosotros consumimos carbohidrato, lo almacenamos a nivel esplénico y a nivel muscular. Es más, yo le hago una pregunta, porque eso es un dato que nosotros deberíamos de conocer. Para una persona de 60, 70 kilos, que es un peso promedio, ¿cuántos gramos nosotros podemos almacenar de glucógeno muscular y de glucógeno hepático? Para una persona, nuevamente, pregunto, para una persona de 60, 70 kilos, ¿cuántos gramos de glucógeno hepático y muscular nosotros podemos almacenar? A ver, en el chat los leo, o de repente alguien quiere usar el micrófono. Magalía dice, muscular aproximadamente de 400 a 500 y hepático 80 y 100. Sí, está muy cerca, son 400 gramos, entre 300 y 400 gramos de glucógeno muscular y 100, 150 gramos de glucógeno hepático, según lo que reportó el profesor McCartney, por ejemplo, ¿no? También reportado el profesor Wilmore y Costil en su libro de Fisiología del Ejercicio, también reportan cantidades parecidas. Entonces nosotros sabemos que en personas de 60, 70 kilos, con bajo porcentaje de grasa corporal, cerca de 12% de grasa corporal, las personas están almacenando a nivel de glucógeno muscular 300, 400 y a nivel hepático 150 aproximadamente. Esos son los reportes de los estudios que se hicieron en los 70, ¿no? Y se pudo tener esos pesos aproximados. Nuevamente, en un peso relativo que es el que hemos dado, bajo una composición corporal altamente magra, ¿no? Porque son en personas que tenían 10, 12% de grasa corporal. ¿Ok? Entonces, bien. Eso es para almacenar, ¿no? Cuando nosotros ingerimos podemos almacenar esas cantidades de glucógeno. Ahora, cuando nosotros queremos oxidar glucosa, utilizar la glucosa como energía, también existen algunos factores que limitan esa utilización de glucosa a nivel energética. ¿Cuáles son para mí los tres factores que limitan la utilización energética de los carbohidratos? Primero, la intensidad del ejercicio. ¿Por qué? Y eso en realidad ustedes ya me lo deberían hasta de indicar. Porque según el cociente respiratorio del ejercicio, nosotros vamos a saber qué nutriente debemos de oxidar según la necesidad metabólica, según el requerimiento metabólico
de ese esfuerzo. Porque si nosotros hacemos un esfuerzo de alta intensidad, el metabolismo me está exigiendo una alta cantidad de energía en poco tiempo. Y esa alta cantidad de energía en poco tiempo solamente puede ser satisfecha por un sistema que me brinde energía en poco tiempo, como es la vía glucolítica. A diferencia de la vía oxidativa, que me demanda de más tiempo porque me demanda de más reacciones y me demanda de más requisitos. Entonces, cuando la intensidad del ejercicio sea no alta, sino moderada, yo puedo satisfacer esa demanda energética con el sistema oxidativo, con la oxidación de las grasas, porque es lo que el metabolismo me está exigiendo. Entonces, la intensidad del ejercicio es un factor que me limita la utilización energética de la glucosa, porque solo cuando me demande de sistemas rápidos, yo voy a utilizar glucosa. ¿Y cuándo voy a utilizar glucosa o sistemas rápidos? Cuando la intensidad del esfuerzo físico sea alta. ¿Ok? Lo segundo, la capacidad enzimática. Si bien es cierto, el metabolismo me puede exigir una alta cantidad de energía en poco tiempo, existen diferentes enzimas, ¿ok? Que me van a permitir que se realice ese sistema. En el sistema glucolítico tenemos una diferenciación de 10 tipos de enzimas que me permiten la producción de esos pares de ATP. ¿Ok? Y cada tipo de enzima tiene diferentes roles a nivel metabólico. Es más, tenemos, por ejemplo, las conocidas las enzimas alostéricas, las cuales son reguladas según el flujo del sistema. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el rol que tiene la fosfofructoquinasa, ¿ok? Con el flujo de energía proveniente de la vía glucolítica. Es decir, a mayor cantidad de flujo glucolítico, esta enzima va a regular. Se va a regular, es decir, va a incrementar su actividad por incremento del flujo, cosa que no se da en otras enzimas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la capacidad enzimática en los sistemas, no solamente en el glucolítico, sino también en el oxidativo, que es el que depende de más enzimas todavía, que son las enzimas oxidativas, van a ser importantes en la ejecución del sistema. ¿Ok? Y cómo uno puede tener una mejor velocidad enzimática, ¿ok? O mayor capacidad enzimática, que es el término adecuado, con el mismo entrenamiento. Porque el mismo entrenamiento regula la velocidad de respuesta enzimática. Una persona que entrena tiende a responder de mejor forma a nivel enzimático, tanto para la vía glucolítica como para la vía oxidativa. ¿Ok? Y tercer factor que limita la eficiencia de la oxidación de carbohidratos sería la cantidad de almacén, que ahorita me acaban de decir, ¿no? Cuánto yo tengo de almacén a nivel muscular y a nivel hepático. Porque según la cantidad que yo pueda almacenar a nivel muscular, yo tengo cierta cantidad de energía potencial que puedo utilizar. Si yo tengo poca cantidad de almacén, poco glucógeno muscular, voy a tener poca energía potencial para utilizar en un esfuerzo físico. ¿Ok? Por ejemplo, en entrenamientos de endurance con alto volumen, vamos a ver una depresión de 2/3 o más de 2/3 de todo el glucógeno muscular. Por lo tanto, si ya vemos una depresión del glucógeno muscular y una utilización de glucógeno hepático, ya estamos pensando en una fuente exógena de carbohidratos para poder brindar todavía energía y seguir con ese trabajo. Por eso es que en trabajos o en esfuerzos físicos de alto volumen se habla sobre suplementación o sobre la ingesta de carbohidratos de diferentes fuentes, como le dije al inicio de la charla, para que me sirvan, para que me brinden energía durante ese esfuerzo de gran volumen, de gran cantidad de horas. ¿Ok? Cosa que no es necesaria en entrenamientos de bajo volumen, entrenamientos que solamente tienen como duración total de la sesión 1 hora, porque en 1 hora yo puedo todavía satisfacer, energéticamente hablando, todo ese trabajo con mi glucógeno muscular. Por lo tanto, no se habla sobre la suplementación de carbohidratos, ¿cierto? Con trabajos de bajo volumen.
solamente se habla cuando estamos hablando de volúmenes altos, donde yo ya veo una depresión de por lo menos 2/3 del glucógeno muscular y una depresión del glucógeno hepático. ¿Ok? Bien. Jairo, tengo una consulta, una pregunta. Sí, Tú escuchamos. hablas de, bueno, primero que todo, buenas noches. Entonces, tú hablas de que, bueno, sí lo sabemos que es claro que en menos de una hora, pues no se necesita a nivel de entrenamiento, pues incrementar más de lo necesario los carbohidratos, más de lo que estaría planteado. Pero me surge una duda. Si el entrenamiento igual es menor a una hora, pero tiende a ser muy intenso en cuanto a la variable tiempo, como en el caso del HIIT, entonces, no hablo pues de supercompensar o suplementar, pero no sé si la única variable sea el tiempo y no la intensidad como para definir el tema de cuánto sería el requerimiento de carbohidratos a usar. Me queda esa duda. Sí, bueno, en términos, en términos de volumen, ¿no? Y el término de volumen es en realidad cantidad de trabajo total, según lo que hemos hablado en sesiones anteriores, que obviamente está definido por tiempo, claro está, ¿no? Porque mientras más volumen es más tiempo de trabajo. Ahora, por ejemplo, pones el ejemplo, ¿qué pasaría cuando se trabaja en mayor intensidad o intensidades maximales, como por ejemplo puede ser el HIIT? Ok, en el HIIT hemos dicho que el sistema principal que me brinda energía no es ni el glucolítico ni el oxidativo, es el fosfagénico. Cuando nosotros estemos desde el 90% del consumo de oxígeno máximo para adelante, ya estamos utilizando de forma importante la vía de los fosfagénicos, el sistema ATP-fosfocreatina. Por lo tanto, ahí también pierde sentido darle carbohidrato, ¿ok? Porque ahí lo que menos se utiliza es grasa y carbohidrato. Lo que más se está utilizando es fosfocreatina. Entonces, los HIIT en realidad que son bastante cortos, como ustedes lo han podido ver, duran sesiones de medio minuto o hasta un minuto y no son muchas series. En realidad lo que se está utilizando durante el esfuerzo físico es fosfocreatina. Ahora, después en la reposición o la resíntesis de ATP, sí es de un poco de vía glucolítica y otro un poco de vía oxidativa. Pero ese muy poco, que es casi insignificativa, no va ni siquiera impactar sobre el glucógeno muscular. Porque recordemos que nosotros también tenemos cantidad de glucosa circulando en sangre, que es aproximadamente 15 a 20 gramos, que me podría brindar unos 80 kilocalorías, o sea, menos de 100 kilocalorías. Entonces, nuevamente, cuando nosotros hacemos HIIT, utilizamos durante el esfuerzo físico el sistema fosfagénico principalmente. Durante las pausas, quien me ayuda a resintetizar ese ATP es un poco proveniente de la vía glucolítica y otro poco proveniente de la vía oxidativa, en las pausas, que son muy cortas. Y ya después del ejercicio, cuando se acaba todo ese esfuerzo físico, la vía oxidativa es la que se encarga, o la que es el sostén energético, porque obviamente ahí la intensidad baja o sea, se mantiene en bajos niveles. ¿Ok? Entonces, en HIIT no sale mucho más, no hay ningún tipo de reporte que recomiende ingesta de carbohidratos durante el esfuerzo físico. ¿Ok? Ahí lo que a nivel de suplementación es mucho más útil son estimuladores, ¿no? Estimuladores que incrementen la eficiencia muscular o neuromuscular para llegar de forma mucho más rápida a intensidades altas o para mantener al menos esas intensidades altas. ¿Ok? Pues ahí está orientado a otro tipo de suplementos y no tanto a la de carbohidrato. Ahora, en entrenamientos de alta intensidad que no sean HIIT, que no sean maximales, sino que pasen ese umbral de 60% del VO max, como puede ser musculación o como puede ser el endurance de alta intensidad, lo mismo. Si dura una hora o un poco más de una hora, se ve que no ni siquiera llega a depletar 2/3 del glucógeno muscular. Por lo tanto, darle más carbohidrato pierde sentido porque todavía tenemos reservas de carbohidrato. Ahora, se ha hablado más que todo de una ayuda energética en entrenamientos de alto volumen, como por ejemplo puede ser maratón, ultratón, donde los volúmenes son
altos y donde la duración pasa las 2 o 3 horas continuas de trabajo, porque ahí sí, energéticamente hablando, sí hay una disposición por encima del 10 o 15%. Entonces ya se vuelve importante, ¿ok? Uno diría igual, 10% es casi nada, ¿ok? Pero para el deporte como tal, darle 10% de energía, un gasto calórico, vamos a ponerle de 1000 a 2000 kilocalorías, es considerable, ¿no? Le estamos dando 200 a 300 kilocalorías provenientes de fuentes exógenas, ¿ok? Me queda claro. Muchas gracias. Listo. Magalía, te escuchamos. Sí, pero entonces una sesión de ejercicio de 1 hora de una persona que vaya al gimnasio, por más intensa que sea, no va a reducir, no va a depletar los depósitos de glucógeno. No, 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 no. Hablamos de presión nuevamente cuando estamos un gasto por encima de 2/3 de todo el consumo muscular. Por ejemplo, si tenemos 300 gramos de glucógeno muscular, cuando yo utilizo más de 200 gramos, ahí recién hablo de depresión. A veces se malinterpreta el término de depresión. Una cosa es utilizar el glucógeno muscular, yo de 300 puedo utilizar 50 y ahí no estoy depletando. Y algunos dicen la depresión de 50 gramos de glucógeno muscular, pero ahí no estaríamos hablando de depresión. Depresión es cuando estamos muy cerca a agotar todo lo reservado, ¿no? O sea, igual, o sea, es un tema terminológico, ¿no? No se podría hablar de una depresión relativa. Se depleta cuando se ha gastado completamente. Pero los estudios dicen que cuando se gasta, mejor dicho, para así llamarlo, por encima de 2/3 de los reservados de glucógeno muscular, ahí sí se ha visto útil carbohidrato por fuente exógena, es decir, por suplementación, ¿no? Ok, pero entonces sí puede haber cierta cantidad de gasto de glucógeno, Claro, ¿no? Cuando hacemos claro, 1 hora de ejercicio. sí, sí, sí. O sea, posiblemente una persona cuando haga un entrenamiento, ya sea musculación o endurance de alta intensidad, se utilice 1/3 del glucógeno muscular, ¿no? 1/3, de repente un poco más. Ahí esta pregunta está interesante de Luis Fernando, A ver. licenciado. ¿Cómo saber si se ha depletado los 2/3? Eso lo hacen por estudios invasivos, ¿no? Cuando sacan las muestras o biopsias musculares, se ve que la cantidad del glucógeno inicial ha reducido en 1/3, 2/3 o casi todo, ¿no? Pero eso es en estudios con biopsia muscular. Ahora, cuando se ha relacionado esos estudios, se ha visto nuevamente cuando se realiza entrenamientos de alto volumen, nuevamente. Hay estudios donde dicen, se ha hecho cierta actividad de endurance al 25% del VO2max, al 65, 70 y al 90, en 1 hora, en 2 horas, 3 horas, o sea, en diferentes intensidades y diferentes tiempos, y se ha visto obviamente los cambios de glucógeno muscular en biopsia muscular. ¿Okay? Y se ha visto nuevamente que el entrenamiento de alto volumen es el que utiliza más glucógeno muscular. Y también cuando hablamos de alto volumen estamos hablando por encima de las 2 o 3 horas continuas de trabajo físico. Hola Jairo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Luis, ¿qué tal? A ver, pero llevándolo a la parte práctica como nutricionistas, o sea, uno cómo puede cerciorarse si es que el deportista ya tiene como que esas 2/3 ya se han depletado, no sé, algún signo o síntoma. Con volumen. De forma práctica, todos los nutricionistas deportivos que yo conozco, que trabajan en fútbol, trabajan en vóley, trabajan en fútbol americano, en básquet, todos lo hacen por volúmenes. O sea, el volumen es un indicador de utilización de glucógeno. El volumen, pero El ¿de volumen cuánto, muscular, claro. Disculpe, el volumen de trabajo. de cuánto RM es el volumen? ¿O cómo lo No, el miden? volumen en tiempo, cuando se trabaja ya en alta intensidad, es decir, por encima del 60% del VO2max, por encima de 2 o 3 horas continuas, ya estamos hablando de una depresión mínima de 2/3. Eso a nivel práctico. Porque si alguien por ahí ha visto biopsia muscular, no es nada práctico, es sumamente invasivo, y es más, la persona no podría entrenar en circunstancias normales, ¿no?
Entonces, sí, como le dije, los estudios han relacionado el volumen con la utilización de glucógeno muscular. Ahora, nosotros que, por ejemplo, hicimos, pero no lo comparamos con biopsia muscular, comparar la glicemia en entrenamientos de fuerza y entrenamientos de endurance en alta intensidad. Pero la glicemia hay que recordar que no es un indicador ni de utilización de glucógeno muscular ni de otra fuente, porque la glicemia es la interfase entre lo que nosotros podamos reservar y lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, como no sabemos si está utilizando más su reserva o está utilizando menos su reserva, no podemos decir porque redujo la glicemia en términos de la intensidad, quiere decir que ya sus reservas han reducido. No es tan simple. Entonces, por ejemplo, alguien por ahí comentaba que la glicemia sería un indicador. No sería un indicador. Por más que tengamos un efecto hipoglicemiante en el entrenamiento de alta intensidad, no quiere decir que las reservas se están agotando, no. Quiere decir que la interfase entre la liberación de glucosa en la reserva y la utilización es baja. Es otra cosa. ¿No? Pero eso en términos bioquímicos, en realidad, por ahí tenemos que explicar ese desfase y todo. No ponemos en un lío. Entonces, a nivel práctico, no podemos utilizar glicemia y no podemos usar otro indicador del metabolismo de carbohidratos para hablar sobre esta utilización de carbohidratos, ¿no? La más práctica, la única sería asociarlo con los volúmenes de trabajo. Claro, como comentas, mayor a 2 horas, ¿no? ¿Cierto? Mayor a 2 horas continuas, exacto. Ya, eso es en cuanto a lo que es oxidativo, 60% del... No. Cualquier tipo de trabajo de alta intensidad, es decir, por encima del 60% del biomass, trabajando por encima de 2 horas continuas, estaríamos diciendo de que al menos ha utilizado 2/3 del glucógeno Claro, muscular. pero en pesas, o sea, 2 horas continuas no es tan viable, ¿no? O sea, es Sí, siempre muy fácil. claro que es viable, ¿no? Pero, o sea, también sería bajo qué objetivo, ¿no? Para qué objetivo harían 2 o 3 horas. Ya perdería el sentido, ¿no? El objetivo que tiene el entrenamiento de musculación. Más que todo Entonces, se ven en endurance, porque en endurance el claro, objetivo sí puede contemplarse en 2 o 3 horas de entrenamiento, ¿no? entonces, digamos que en lo que es musculación no hay depresión, por así decirlo, ¿no? O No, sea, eso no sin hay. lugar a dudas. Eso fue un tema de discusión de, 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 Ya. no recuerdo el grupo de investigación que hizo el estudio, pero se vio que en musculación no hay ni siquiera el gasto de 1/3 del glucógeno muscular. O sea, No. el gasto energético que hay en musculación siempre va a ser más bajo que el de endurance en relación al tiempo. Un favor, Jairo, Sí. ¿tenés el paper es ahí? ¿El paper o el artículo? Para por favor leerlo. Sí, es más, eso lo voy a compartir, pero está igual, Sí. todo esto que es de forma básica y se sabe a nivel estructural, lo encuentran en el libro del profesor Wilmer Licosti, de Fisiología del Ejercicio. Toda la cantidad de depresión, como decía, el estudio que hicieron en relación a intensidades y tiempo, eso está, eso es lo más básico a nivel de fisiología del ejercicio al nivel muscular. Eso se hizo en los 70. Ahora, hablar sobre los deportes específicos, eso sí se han discutido bastante en los últimos años, ¿no? Voy a buscar el de musculación, que eso lo hizo un grupo de investigación estadounidense reconocido, para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Porque siempre se hablaba, ¿no? Se hablaba de que el entrenamiento de musculación, además habían dietas para cargar de glucógeno muscular para verse más voluminoso y todo el tema. Pero Claro. perdían realmente sentido porque como se hicieron los estudios vieron que no se utilizaban ni tan solo 1/3. Entonces, o sea, ¿de qué estaban hablando con dietas para cargar de carbohidratos si no se utilizaba casi nada? Una Claro, dieta normal va a tener un glucógeno al tope. claro. Y ahora también lo que yo me pregunto es el tema cuando el deportista entra en un contexto de una dieta hipocalórica y lo someten a hacer ejercicio de fuerza, ¿no? Y de repente Ah, puede que claro, llegue, ¿no? Porque hay claro. una depresión, ¿no? Sin lugar a duda, cuando, Emma, hacemos una dieta no solamente hipocalórica, Ok, sino eh,
baja en carbohidratos. O sea, una dieta normocalórica baja en carbohidratos, automáticamente estamos atacando a uno de los 3 factores que hemos mencionado de producción energética, que es la reserva de glucógeno. Porque una dieta baja en carbohidratos o low carb automáticamente va a reducir las reservas de glucógeno muscular. Y al reducir va a estar disminuido. Y al estar disminuido no tengo una gran capacidad de contribución glucolítica. Eso sin hablar de calorías, ¿eh? O sea, yo puedo dar una dieta normocalórica, que puede ser una dieta cetogénica, ¿ok? De 3.000 kilocalorías, pero baja en carbohidratos. Y al hacer baja en carbohidratos, automáticamente reduzco mi reserva de carbohidratos y estoy reduciendo mi capacidad glucolítica. Por lo tanto, esa persona no va a poder entrenar en alta intensidad, porque no tiene la cantidad necesaria de energía en el sistema que necesita para poder hacer ese trabajo. Claro. Gracias, Jairo. Listo, listo. Entonces, seguimos. Vamos aquí. Entonces, la translocación de GLUT4 en tejidos como el tejido muscular, quien debería contener mayor concentración de estos GLUT, se ha visto de que responde no solamente a una señal insulínica, porque lo que nosotros conocemos por fisiología normal, ¿cierto? Que la liberación de GLUT4 o la apertura de las vesículas que albergan los GLUT4 se hace por un mecanismo insulínico, ¿cierto? Nosotros consumimos el alimento, se incrementaba la glicemia activaba la liberación de insulina, y la insulina liberaba los GLUT albergados en las vesículas, y se traslocaba el GLUT4 a nivel de membrana. Pero se ha visto de que el entrenamiento, el esfuerzo físico, liberan diferentes factores que estimulan la liberación de los GLUT4 para traslocarse a nivel de membrana. ¿Ok? Factores como, por ejemplo, el incremento de la concentración de calcio o la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando hace entrenamiento. Porque recordemos que en el entrenamiento o en el mayor trabajo físico se necesita mayor producción de calcio. ¿Ok? Y ese incremento de liberación de calcio estimula la liberación de GLUT4 a nivel de membrana. El óxido nítrico, ¿ok? Que tiene que ver mucho con el entrenamiento de endurance, porque es un vasodilatador. A mayor demanda, de intercambio, de flujo sanguíneo, hay mayor producción de óxido nítrico. Y cuando hay incremento de flujo sanguíneo, lo hemos visto en el capítulo de sistema cardiovascular, cuando hay un entrenamiento, cuando se incrementa la intensidad de entrenamiento del endurance, automáticamente incremento mi frecuencia cardíaca, que va a hacer que se incremente el volumen sistólico y se incremente el flujo de sangre que se transporta. Y si incrementamos el flujo de sangre, vamos a incrementar la producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico también es otro factor que incrementa la liberación de GLUT4 para traslocarse a nivel de membrana. El incremento del complejo quinasa activada por AMP, también hemos visto que el AMPK, este complejo enzimático, se activa cuando necesitamos grandes cantidades de energía a nivel celular. Y este AMPK también regula la liberación directa de GLUT4 a nivel de membrana. Entonces, fíjense que el propio entrenamiento le da una mejor respuesta para que nosotros podamos absorber esa glucosa que va viajando en la sangre y puede ingresar al nivel muscular. Entonces, el tejido muscular responde al entrenamiento mediante el incremento de translocadores de GLUT4 a nivel de membrana. ¿Ok? Por lo tanto, voy a poder absorber mayor cantidad de carbohidratos cuando yo realizo el tratamiento de forma frecuente, independientemente de una respuesta insulínica. Ahora, la pregunta, ¿cuánto se necesita de carbohidrato? ¿Ok? Ya hemos visto los factores asociados a la reserva, a la utilización. Ahora vamos a hablar sobre cuánto se necesita de carbohidrato. La ICCN hace ya 4 años atrás publicó una revisión sobre todos los macronutrientes y el capítulo de carbohidratos menciona cuántas son las cantidades de carbohidratos
que se podrían establecer según necesidades a nivel de entrenamiento. Es más, ellos mencionaron que una persona que hace un entrenamiento de acondicionamiento general de forma no frecuente puede o debería de consumir 3 a 5 gramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Una persona que entrene una sesión de 2 a máximo 3 horas, ¿ok? 5 sesiones por semana, debería incrementar su requerimiento de carbohidratos, porque va a utilizar más energía por la vía glucólica, por lo tanto, se necesita más carbohidratos. ¿Cuánto de más? Vamos a incrementarle a 5 a 8 gramos por kilogramo de peso. Y cuando una persona entrene volúmenes altos, 3 a 6 horas por sesión y entrene de 1 a 2 sesiones por día, la ingesta de carbohidratos debería ser de 8 a 10 gramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Si a esto le sumamos lo que se sabe sobre ingestas bajas en carbohidratos, que son las dietas low carb, ¿cómo se dieta low carb? Cuando la ingesta de carbohidratos está por debajo de 2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, ahí yo adapté un cuadro donde ustedes pueden ver según el tipo de entrenamiento, ¿ok? El volumen de entrenamiento, cómo varía el requerimiento diario de carbohidrato. ¿Ok? Entonces, aquí estaríamos estableciendo los requerimientos no a partir del porcentaje de valor calórico diario que uno ingiere, sino a partir del peso que una persona tiene y el esfuerzo físico que va a realizar. Según el esfuerzo físico, yo le programo una cierta cantidad de carbohidratos. ¿Y por qué según el esfuerzo físico? Ah, porque el esfuerzo físico es el que me va a decidir qué cantidad de energía yo necesito de más. ¿Ok? Entonces tiene mucha lógica establecer los requerimientos de carbohidratos según gramos por kilogramo de peso y no necesariamente por porcentaje de ingesta calórica diaria. Seguimos. Vamos a hablar ahora de proteínas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando consumimos proteínas? ¿Ok? Cuando nosotros consumimos proteínas, van a haber factores digestivos, factores absortivos, pero aquí lo que marca la pauta o marca la diferencia, así como lo vimos en carbohidrato, es ver hacia dónde se va a nivel porcentual esa cantidad de proteína que yo ingiero. Por ejemplo, yo ingiero 20 gramos de proteína en un alimento. De esos 20 gramos, la mitad, 10 gramos de proteína, se queda también en la región esplénica. Fíjense cómo el carbohidrato y la proteína, un gran porcentaje va a la región esplénica. ¿Ok? La mitad va a la región esplénica. El 40% aproximadamente va a ser utilizado en otros sistemas a nivel energético. ¿Ok? Y tan solo el 10% de la ingesta de proteína que yo tenga va a ser utilizado en la producción de nuevas proteínas musculares. Es decir, tiene un fin muscular. Por lo tanto, de toda esa ingesta de proteínas que nosotros tengamos, solamente alrededor del 10 o el 15% va a hacer que yo produzca nuevas proteínas dentro del tejido muscular. ¿Ok? Vamos entonces a considerar, de repente, como muchos dicen, ¿no? Vamos a considerar de que una poca cantidad de lo que nosotros consumimos va directamente a la masa muscular. Una gran cantidad va a ser producida o va a ser requerida a la región esplénica. ¿Ok? Pero este es un dato importante que después lo vamos a utilizar. ¿Ok? Ya habíamos también visto este gráfico, habíamos visto que los factores asociados a la síntesis de proteínas musculares es el entrenamiento, la capacidad hormonal y la ingesta de aminoácidos. Ahora, aquí lo importante es recordar que la ingesta de aminoácidos esenciales son los que señalizan al complejo 1 del mTOR para iniciar la producción de nuevas proteínas musculares. Por lo tanto, vamos a indicar que este 10% de ingesta de proteína
casi en su totalidad proviene de aminoácidos esenciales. ¿Ok? Por lo tanto, a partir, podríamos decir que de lo que nosotros podamos consumir, hay que tener mucho cuidado en la cantidad de aminoácidos esenciales que tenga. Si es que nosotros queremos de que ese 10% vaya a nivel muscular a formar nuevas proteínas musculares. En cuanto a la cantidad de proteínas sea menor, o la concentración de aminoácidos esenciales sea menor, automáticamente este 10% va a reducirse. ¿Ok? Entonces, eso no hay que olvidarlo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto se requiere o cuánto se necesita de proteína? Si nosotros recordamos los primeros reportes de la OMS en la década de los 80, ¿ok? La OMS decía que el requerimiento diario del adulto, ¿ok?, debería ser 0.8 gramos por kilogramo de peso. ¿Y cómo se estimó esta cantidad? Esta cantidad se hizo en base a reportes de investigadores franceses y alemanes. ¿Qué hicieron estos investigadores? Midieron cuánto era la ingesta de proteína de una población determinada. Y en base a la ingesta, estimaron los requerimientos. Esto fue inicialmente, ¿ok? Inicialmente, como no había muchos estudios, no había la tecnología que hay hoy en día, se estimó el requerimiento a partir de la ingesta. ¿Okay? Como se vio que las personas adultas consumían aproximadamente 0.8 gramos por gramo de peso de proteína, se estimó esta cantidad de proteína. Después se establecieron algunos métodos, algunas metodologías para estimar el requerimiento en base a las funciones vitales, a las funciones metabólicas que se realicen en el organismo. Y la OMS, se podría decir, cambió o reguló esta dosis de requerimiento y lo colocó de 0.8 a 1. Para próximo, solamente quedarse en 1 gramo por kilogramo de peso. ¿Ok? Pero es importante, para mí es importante ver esa parte histórica de cómo inicialmente se calcula o se estima esas cantidades de requerimientos, porque muchos podíamos creer de que esa cantidad de requerimientos se hizo en base a un sustento sólido, y no es nada sólido estimar un requerimiento a partir de la ingesta. Porque el hecho que la persona ingiera no quiere decir que es lo que necesite. Es más, esa persona, todos pueden ingerir una cantidad muy por debajo de su requerimiento y automáticamente estaríamos subvalorando el requerimiento. ¿Ok? Ahora, el investigador Elango y el grupo con el cual hizo investigaciones importantes en la década del 2010 sobre metabolismo de proteínas y sobre requerimiento, él formuló una metodología invasiva, ¿sí? Invasiva, que es el índice de oxidación de aminoácidos. Y él discutió la metodología en la cual muchos médicos se sustentaban para establecer el requerimiento proteico, que era balance nitrogenado. Decían que como dentro del metabolismo de la proteína existe un egreso, ¿okay?, o una producción de nitrógeno, se puede establecer relaciones entre nitrógeno producido y cantidad de aminoácidos o gramos de proteínas requeridos. ¿Ok? Pero nosotros sabemos hoy en día de que no toda la producción de nitrógeno viene o está asociada al metabolismo proteico. Podemos tener un egreso de nitrógeno por otras fuentes. Por lo tanto, pierde solidez esta metodología de balance nitrogenado. Entonces, se formula una metodología que directamente vaya a medir la cantidad de oxidación u utilización de aminoácidos, ¿ok? Y se crea el método de índice de oxidación de aminoácidos, donde se ve de que el requerimiento es de 1.2 gramos por kilogramo de peso en personas normales. ¿Ok? Es un método que tiene mayor solidez en su sustento. Es un método que notifica una dosis superior a la que la OMS inicialmente dio en la década del 80, inicios del 2000, y es un método y aún por encima
de lo que indica el balance nitrogenado. ¿Ok? Nuevamente, esto es en personas normales que vamos a tipificar que es una persona. Una persona normal es una persona que no entrena o que no entrena frecuentemente. Por lo tanto, si la persona entrena o tiene un objetivo de incremento de producción de proteínas musculares, automáticamente sabemos de que debemos consumir más de 1.2 gramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Bien. Esta metodología de índice de oxidación de aminoácidos se ha estudiado en diferentes poblaciones, ¿no? Como puede ser en gestantes, como puede ser en niños, como puede ser en adultos, ¿ok? Y fíjense la diferencia que se tiene en base a los reportes que la OMS, nuevamente, inicios del milenio dio, ¿no? Se han estudiado diferentes dosis, nuevamente, en base a esta metodología. Ya para adultos, que es el público que nosotros más estamos estudiando, sabemos que es por encima de 1.2 gramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Vamos a un mito que en realidad ya está bastante obsoleto, pero por ahí algunos ya tienen alguna duda sobre eso, sobre el incremento de ingesta de proteínas y la función renal. Se ha aclarado bastante este tema, se ha aclarado bastante a fin de que hay estudios que ya especifican la dosis que no tiene ningún tipo de alteración sobre la función renal, que son dosis por encima de 3 gramos de proteína por kilogramo de peso, donde se ha visto de que sí puede alterar la tasa de filtración de los glomérulos como respuesta aguda fisiológica, pero de que no altera la función renal a nivel crónico. ¿Ok? Dietas altas en proteínas no causan ningún tipo de alteración renal. Y segundo, la tasa de filtración de los glomérulos no es un indicador de función renal. ¿Ok? Por ahí le dejo estos estudios para que lo puedan leer de forma extensa, para que entiendan un poco más del tema, pero esto en realidad ya se sabe bastante. Ahora, este método de índice de oxidación de aminoácidos también es importante, además de darnos un dato más específico y mayor al cual nosotros conocemos, en diferenciar la cantidad de aminoácidos esenciales que necesitamos. ¿Ok? Porque los reportes de la OMS del 85 o inicio del 2000 siempre presentaban una dosis muy baja de ingesta de aminoácidos esenciales. Y nuevamente, ¿por qué son importantes los aminoácidos esenciales? Porque los aminoácidos esenciales son los que tienen el fin de producción de proteínas musculares a nivel muscular. Si yo consumo menos, automáticamente voy a tener una menor producción de proteínas musculares. Y hay que reconocer de que es importante de forma frecuente darle buen mantenimiento a nivel muscular, por todas las funciones que nosotros ya hemos estudiado desde el primer módulo. Por lo tanto, darle una dieta baja en proteínas y aún así baja en aminoácidos esenciales y darle poca capacidad de recambio a nivel muscular y limitar su funcionamiento. Entonces, el índice de oxidación de aminoácidos me indica que lo que dio la OMS en el reporte del 85 no es ni siquiera la tercera parte de lo que necesita el adulto. ¿Ok? Entonces hay que prestar mucha atención porque si seguimos con requerimientos que son obsoletos o que no tienen un sustento sólido, estamos subestimando el requerimiento a nivel de cantidad y a nivel de calidad de proteínas musculares. ¿Ok? Entonces, nuevamente, preguntaríamos hacia dónde van las proteínas que ingerimos. Gran porcentaje en la región esplénica, 50% o hasta un poquito más, y menos del 15% a nivel muscular para producir nuevas proteínas musculares. Pero esa cantidad de 10 o 15% va a depender de la cantidad total que se ingiera y de la calidad de aminoácidos que puedan haber. ¿Ok? También, ya para cerrar el tema de proteínas, hay que hablar sobre el estudio que hizo Victoria Evia en el 2021, en plena pandemia se publicó, pero se hizo en el 2020, donde para esos años, o hasta ahora todavía se siguen preguntando qué tipo de fuente proteica es mejor en la musculación. Porque siempre se ha hablado de que la proteína de fuente animal es de mejor calidad que la de fuente vegetal. Calidad que le otorga el cómputo aminoácido y el factor de digestibilidad. Y que esta va a marcar una diferenciación en la musculación, es decir, en la creación de nuevas proteínas musculares. Esa era la hipótesis.
¿cierto? Entonces, Victoria lo que hizo fue tener dos grupos, un grupo de personas veganas, vegetarianas, el término adecuado, vegetarianas, y otro grupo omnívoro, ¿no? Que consumía proteína de fuente animal y de vegetal. A ambos se le dio una misma cantidad de proteínas. Se le dio 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Ok? Que son las cantidades que, por ejemplo, la ICCN ha mencionado como dosis adecuadas para incrementar o para estimular la hipertrofia muscular. Al grupo de vegetarianos se le suplementó con una proteína de fuente vegetal, ¿ok? Y al grupo omnívoro no se vio necesario una suplementación, sino que llega solamente a esa dosis. A ambos grupos se le hizo un mismo tratamiento de musculación, ¿ok? Que estuvo por encima siempre del 60% de un RM, ejercicios multiarticulares, se respetó una cierta cantidad de semanas adecuadas, que creo que fue mayor a 6 semanas, y se vio como resultante que tanto el grupo vegetariano como el grupo omnívoro presentó el mismo grado de hipertrofia muscular, la misma ganancia de músculo, ¿ok? Y no se vio ningún tipo de diferenciación sobre los tipos de fibras musculares todavía. Por lo tanto, se vio de que la fuente proteica no es un factor que limita la hipertrofia muscular. Pero ojo, porque Victoria respetó condiciones importantes en la hipertrofia muscular, como primero, la cantidad total de proteína, 1.5 gramos por kilogramo de peso diario. Respetó la cantidad de aminoácidos esenciales en cada comida. Siempre se le dio 8 gramos, alrededor de 8 a 10 gramos de aminoácidos esenciales en cada comida. ¿Ok? Se le distribuyó la proteína total en 4 comidas como ven. Entonces, con la distribución, que es el timing, con la calidad de aminoácidos, que es 8 o 10 gramos de aminoácidos esenciales, y con la cantidad total diaria de 1.5 gramos, con esas condiciones, se ha visto que independiente de la fuente, se puede tener el mismo resultado a nivel hipertrófico. Entonces, nuevamente, independiente de la fuente, están esos 3 factores que he mencionado: cantidad total de proteínas, calidad de aminoácidos esenciales consumida por tiempo de comida y la distribución adecuada. ¿Ok? Licenciado, una consulta, por favor. Sí, claro. Entonces, quiere decir que una leucina proveniente de una fuente vegetal y una leucina proveniente de la carne es la misma, es el mismo efecto, ¿no hay diferencia? Sí, claro, es el mismo. Es el mismo porque cuando ese gramo de llegue a nivel del enterocito no va a poder diferenciarse si es vegetal o es animal. Es una leucina. La leucina tiene una única estructura, independiente de la fuente. Ok, gracias. Listo, Magalia. Bien, entonces, hay el concepto que se tenía años atrás también sobre si existía un tope o una ingesta o una digestibilidad y absorción de proteínas específica, se puede responder, ¿no? Hay estudios donde se menciona de que sí, ok, yo tengo un requerimiento de proteínas diarios, yo lo puedo satisfacer a mi gusto. Lo puedo hacer en una comida sola, en 3 comidas, en 4, en 5. ¿Cuál es mejor? Siempre se ha hablado de que una mayor distribución va a otorgar una mayor estimulación sobre la hipertrofia, y eso es correcto. Porque cuando se ha hablado sobre el incremento de la distribución, se ha podido ver de que se logra absorber mucha mayor cantidad de proteína. ¿Ok? Y por lo tanto, si se logra absorber, la cantidad de proteínas que se vaya al músculo, que es el 10%, van a siempre estar cerca de los 2 o 3 gramos de aminoácidos. Aún se consuma 20 gramos, 30, 40, 50 o por encima. Yo consumo 40 o más de 40 gramos de proteína, siempre voy a solamente a tener presencia de 2 o 3 gramos de aminoácidos antimuscular. Por lo tanto, consumir más proteína no va a incrementar la cantidad de aminoácidos a nivel muscular.
Entonces, podemos hablar de un umbral de ingesta de proteínas por tiempo de comida adecuada para llegar al objetivo que es hipertrofia muscular. Dosis de 20 o 30 gramos son suficientes para estimular la hipertrofia muscular, es decir, para que lleguen esos 2 o 3 gramos de proteína a nivel muscular. ¿Ok? Si le doy más, no va a incrementar esta disposición de aminoácidos a nivel muscular. Hay una consulta. Luis, Disculpa. En el sentido de que las instituciones privadas, ya sea ICCN, ACCM, en cuanto a requerimiento de los macronutrientes, ¿llegan a un acuerdo o es que cada institución tiene sus propios requerimientos? a ver, el Colegio Americano de Medicina Deportiva nunca ha especificado requerimiento de macronutrientes, porque igual no es su tema. Ellos ven más que todo medicina deportiva, ven entrenamiento, prescripción, cuidado. La ICCN sí, la ICCN como una institución que estudia nutrición deportiva como tal, sí ha tenido position stand donde han especificado dosis, han especificado un poco sobre la calidad, han publicado estudios importantes sobre mecanismos que mejoren la hipertrofia muscular de un punto de vista nutricional. Entonces la ICCN sí tiene mucho más especificaciones, ¿ok? La CCM no. Por ahí el Comité Olímpico Internacional, el COI, también tiene, pero dirigido a deportes específicos. Y aquí no estamos hablando de deporte específico, no estamos hablando de hipertrofia a nivel general. Obviamente, cuando se hable sobre deportes específicos, sí pueden haber algunas especificaciones adicionales, eso es correcto, ¿no? Pero a nivel general, lo que hemos mencionado funcionaría para personas que entrenen fuerza bajo el objetivo de hipertrofia muscular. Ok. Y el de Canadá también hay uno, que también creo que es un conjunto o una asociación, creo, de nutricionistas Ahí sí desconozco. de Canadá. Hay varios grupos de investigación importantes, ¿no? Por ejemplo, el de Forbes, el profesor Scott, que son investigadores canadienses que estudian nutrición deportiva, musculación, pero grupo como tal, así como institución, desconozco de repente un nombre. Vale. Hace unas horas estuve leyendo el tema de las proteínas, el tema justo de la digestibilidad proteica, y hicieron en placas Petri, ¿no? En placas Petri, en cultivos, y me preguntaba justo por qué no lo hicieron in vivo, ¿no? Y una de las razones que especificaban es que era muy costoso, y aparte que también el tiempo era como que un poquito más se demoraba, por así decirlo. Y Claro. como que hacía una estimación, pero yo quería saber cuánto es la estimación más o menos, porque se les considera a las proteínas cárnicas como alta calidad, ¿no? Y a las vegetales como baja calidad. Por eso, ¿cuánto es la Sí. estimación aproximadamente? Claro, o sea, esa terminología todavía creo que la hemos arrastrado de una escuela antigua, ¿no? De otorgarle una calidad por factores de digestibilidad y factores aminoácidos, ¿no? Que estaría en bastante discusión, porque el hecho de que se dijera más rápido no quiere decir de que sea más útil, ¿ok? Porque normalmente hay que recordar que a nivel de factores de digestión hay muchos limitantes. Hay que recordar que estos estudios de tiempo de digestibilidad se han hecho con consumo único de ese alimento. Y yo no creo que nadie o ninguna persona consuma exclusivamente un alimento por toma. Cuando uno consume de forma normal, mezcla proteína con lípidos, con carbohidratos, en diferentes cantidades. Por lo tanto, los estudios que indiquen factores de digestibilidad no son prácticos para nada. Son simplemente para poder organizar los alimentos y ver quiénes se digieren con mayor velocidad que otros. Solamente eso, Claro, pero para aterrizar en la práctica no claro. son nada útiles. Entonces no se puede otorgarle nuevamente calidad por factores de digestibilidad porque a menos a mí no me sirve. Ahora, por cómputo aminoácido sí. Cómputo aminoácido sí, siempre y cuando yo considere que la cantidad de aminoácidos esenciales sea la que me importe, no solamente la cantidad de aminoácido limitante, como es la que siempre se considera.
Entonces, nuevamente, ahí también se generaría otra discusión. Por lo tanto, ese otorgamiento de nombre de alta calidad en base de factor de digestibilidad de cómputo aminocídico no tiene ni para mí ningún sustento. Simplemente se le ha dado, se le sigue dando y nosotros seguimos repitiendo. Pero como hemos visto, no el hecho de que consuma proteína animal va a ser mejor siempre que proteína vegetal. Claro, lo que refiere es la estimación, por ejemplo, in vitro y lo que es in vivo, ¿no? ¿Cuánto sería un porcentaje de estimación? Porque la literatura es lo que No dice, podría ¿no? decirte, Sin estimación. no podría decirte, o sea, depende mucho del método, yo diría que depende de muchos factores, pero principalmente del método con que se hace, porque hasta el mismo método puede hacer de que se incremente la velocidad de digestibilidad. Sí, Es porque decir, in vivo, yo diría que va a presentar menores valores a nivel de velocidad de tiempo. O sea, va a haber un resultado que reduzca la digestibilidad, propio por el método. vale, vale. Sí, sí, entiendo. Porque también lo que también hicieron es el tema de la tasa fraccionaria proteica, que Sí. también como que creo que es más individualizado o algo así. Sí, porque es que también, como decía, hay muchos factores. Uno de los factores son los interindividuales, pues, ¿no? No es lo mismo el factor de digestibilidad de una persona obesa que de una persona delgada. Entonces también existe un factor que limita la comprensión del tiempo o de la velocidad de la digestibilidad según el individuo. Entonces, ese punto para mí en realidad no es nada práctico. El preguntarnos qué proteína tiene mayor digestibilidad que la otra, a nivel cuantitativa no tiene ningún valor. A nivel cualitativo sí, ¿no? Obviamente las carnes, que los lácteos, ver cada tipo de proteína por grupo de alimentos, cuál se digiere más rápido o más lento, sí. Tiene bastante utilidad y más que todo a nivel clínico. A nivel deportivo, por ahí sí, cuando se da en periodos de competencia, Ya. pero creo que más a nivel clínico tiene una gran implicancia. Sí, bueno, más que todo en esto se aplica el rendimiento, ¿no? En la optimización, ¿no? Porque también el tema de las proteínas vegetales, como no Ujú. tienen, o sea, como el contenido de colesterol es nulo, o sea, como que Ujú. también repercutiría, ¿no? Que ya sería un tema aparte, pero bueno. Sí, ya. Bien. Gracias. Continuamos entonces. Aquí les iba a presentar una lista de intercambio que, por ejemplo, Fernando, un amigo de España, Fernando Mata, publicó ya varios años atrás sobre qué cantidades de alimento concentran los 30 gramos de proteína que hemos visto, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a tener esa cantidad importante, bajo un punto de vista metabólico, de 20 a 30 gramos de proteína. Entonces, lo que nosotros deberemos hacer es siempre tener una lista para saber en qué gramaje albergamos esa cantidad de proteína y comenzar a recomendar esas ingestas, ¿no? Porque son las que van a ser más significativas a nivel práctico. Vamos porque creo que estamos a destiempo. A ver, aquí. Vamos a hablar de lípidos. Uy, ¿qué pasó aquí? Terminal de proteínas. Cuando hacemos la comparativa entre alimentos y suplementos, sin lugar a dudas, los suplementos siempre van a concentrar mayor cantidad de aminoácidos esenciales. Eso está más que fijo. Si ustedes se ponen a calcular o a comparar diferentes suplementos o concentrados de proteína versus alimentos, siempre van a ver que en aminoácidos esenciales hay una notoria diferencia. Por lo tanto, está ahí la pregunta, y lo dejo en el aire, porque en realidad es para mucha interpretación, para discutir largamente, qué tan útil y práctico es recomendar la ingesta de concentrados de proteínas en el diario, ¿ok? Más que todo para llegar al requerimiento de proteínas y llegar a la cantidad de aminoácidos esenciales que necesitamos, ¿ok? Bien, ahora sí vamos. El último, lípidos, ¿ok?
En cuanto a lípidos, nosotros sabemos que existen diferentes clasificaciones de los tipos de lípidos, según la cantidad de carbonos que pueda tener en su cadena. Tenemos la de cadena corta, cadena media, cadena larga. Tenemos otra clasificación que según la ausencia o presencia del doble enlace, es la que más utilizamos en nutrición, porque esta característica de ausencia o presencia del doble enlace está asociada al grado de oxidación, y grado de oxidación es el grado de utilización en términos energéticos del lípido. Y tenemos una tercera clasificación que es según la presencia o la ubicación del doble enlace a partir del grupo metil, el omega 3, el omega 6 y el omega 9. ¿Cierto? Entonces, la segunda y la tercera clasificación son las que más tienen que ver con la parte nutricional. La que nos importaría más asociada al esfuerzo físico sería la segunda clasificación, ¿cierto? Por su grado oxidativo, por el grado de utilización que pueda tener el lípido. Hay que recordar que cuando nosotros ingerimos, o qué pasa cuando nosotros ingerimos lípidos, tenemos diferentes receptores, que son los FFAR, que van a modular el comportamiento de los tejidos según su ubicación. Si yo ingiero algún tipo de lípido, ya sea saturado o insaturado, modulo el funcionamiento del tejido según el FFAR en donde se concentra. Tenemos FFAR, por ejemplo, en el tracto digestivo. Tenemos FFAR en las vísceras, como es el tejido hepático, como es el páncreas, como es el propio estómago, como es a nivel intestinal. ¿Ok? Entonces, esta diferenciación de los FFAR está nuevamente asociado directamente a la calidad o al tipo de lípido que uno puede ingerir. A fin de, porque por ejemplo se está hablando bastante en esta última década de la lipotoxicidad, ¿no? De esa diferenciación sobre almacenamiento de lípidos o de grasa a nivel ectópica, producto de un incremento desmedido de ingesta de lípidos saturados. Porque normalmente la vía de almacén de los lípidos es el tejido adiposo. Tejido adiposo visceral y tejido adiposo subcutáneo. ¿Ok? Pero cuando se incrementan estos depósitos, ¿ok? De forma desmedida, se ha visto que cada tipo de víscera puede a su vez almacenar mayor cantidad de lípidos asociados a su propio metabolismo, como por ejemplo puede ser al metabolismo hepático, al metabolismo pancreático, al metabolismo intestinal, hasta el metabolismo pulmonar. Entonces, nuevamente, esto está asociado a los receptores que se ubiquen específicamente en estos tejidos. Ahora, se ha visto que además de tener un fin de reserva, un fin de almacén energético, como es el tejido adiposo, tiene un fin modulador a nivel endocrino, que también es lo que se ha dado bastante importancia en las últimas décadas. A fin de que se ha visto, tomando la tercera clasificación de los lípidos según los omegas, ¿okay? Se ha visto de que la ingesta de estos lípidos van a regular a nivel endocrino el comportamiento del sistema inmunológico y del sistema muscular, que son los sistemas más, se podría decir, asociados al esfuerzo físico o a la hipertrofia muscular. Hemos visto en el primer módulo que para llegar a la hipertrofia muscular tenemos que tener un mejor funcionamiento del sistema muscular y un buen funcionamiento antiinflamatorio del sistema inmunológico. Entonces, se ha visto que cuando se consume, por ejemplo, el ácido graso monoinsaturado, que vendría a ser el omega 9, se ha visto una mejora en la polarización de los tipos de macrófagos, sabiendo de que existen dos tipos de macrófagos, el macrófago tipo 1 y el macrófago tipo 2. Y cada uno está asociado o bien a nivel de sensibilidad sobre el dolor y otro a nivel antiinflamatorio. ¿Ok? Entonces, se ha visto que cuando se ingiere lípidos insaturados, específicamente el ácido graso monoinsaturado, que es el omega 9, existe una mejor polarización de los macrófagos tipo 1 a los macrófagos tipo 2.
¿Ok? Se ha visto también de que esta ingesta de omegas 9, de estos lípidos insaturados, está asociada a la inhibición del factor nuclear kappa beta, que a su vez está fuertemente relacionado con una disminución de la respuesta antiinflamatoria. Al contrario, el factor nuclear kappa beta es un estimulador de una respuesta proinflamatoria. Se ha visto, por ejemplo, en personas con obesidad, de que hay un incremento desmedido justamente de este factor nuclear. Por lo tanto, el consumo frecuente de omega 9 inhibe el factor nuclear kappa beta, teniendo una respuesta antiinflamatoria. Otro beneficio que encontramos en los lípidos insaturados, ¿no? Monoinsaturados específicamente, vendría a ser la producción de interleucinas en su rol antiinflamatorio. Entonces hemos visto que los neutrófilos al liberar macrófagos e interleucinas tienen un rol importante a nivel antiinflamatorio. Es más, lo vimos cuando hablamos de hipertrofia muscular, cuando hacemos un entrenamiento de alta intensidad, el romper fibras que produzcan un grado de inflamación va a depender de una respuesta inmunológica, una respuesta antiinflamatoria. ¿Cierto? El consumir lípidos insaturados agiliza esta respuesta antiinflamatoria, dándole mayor capacidad de reclutamiento de interleucinas antiinflamatorias. ¿Ok? Como podría ser, por ejemplo, la interleucina número 6. Omega 3 también, omega 3, que es un ácido graso poliinsaturado, también inhibe el factor nuclear kappa beta, mejorando la capacidad antiinflamatoria. El omega 3 incrementa la estimulación de los receptores FFAR, ¿ok? Más que todo los que están asociados a nivel visceral, al nivel muscular y a nivel del tejido adiposo. ¿Ok? Es el metabolismo que nosotros debemos de considerar sobre los lípidos. ¿Ok? Nuevamente, el tejido adiposo es el reservorio de lípidos. Cuando nosotros consumimos lípidos, tienen un feed de reserva sobre el tejido adiposo. Ahora, muy parecido a nivel de carbohidrato, tiene dos fuentes. Fuentes a nivel de almacén, fuentes a nivel de utilización energética, y una tercera que es la que explicamos inicialmente, que es una estimulación o una modulación endocrina, que también es bastante importante. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros consumimos lípidos, vamos a tener estos fines. Que se vaya al tejido adiposo para que sean almacenados y después utilizados, o de que module de forma endocrina a diferentes sistemas. ¿Ok? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ustedes creen que es el principal efecto, el principal rol que cumple el tejido adiposo a nivel muscular? Jairo, Sí, Aileen, te escuchamos. no, digo yo, ¿no será que ese tejido adiposo puede como contribuir con ciertos ácidos grasos que pueden movilizar el torrente sanguíneo y depende como la intensidad del trabajo se puede usar o no? Porque algunas yo leía que la mayor, que casi, no casi que todos los entrenamientos eran lipolíticos. Sabemos que no todos son oxidativos, pero Exacto. inicialmente eran como que movilizar esas grasas hacia el torrente sanguíneo. Exacto. En realidad, las dado aquel Aileen. Uno de los principales, yo diría, el principal rol que cumple el tejido adiposo a nivel muscular es el energético. Nosotros encontramos un tipo de tejido adiposo a nivel muscular, que es el tejido adiposo intramuscular, que este es el que nos brinda energía. Y sobre eso hay que prestar mucho cuidado, porque muchos piensan que el ácido graso, que es extraído del triglicérido, proviene del tejido adiposo subcutáneo, cuando no lo es. El tejido adiposo subcutáneo es un tipo de tejido adiposo y es el de mayor cantidad de reserva, pero no es el que nosotros utilizamos en el ejercicio. El que nosotros utilizamos en el ejercicio es el que se encuentra a nivel muscular, el tejido adiposo intramuscular, que basta con realizar un esfuerzo físico, una liberación de catecolaminas importantes para iniciar la vía lipolítica.
¿ok? Basta con que esa adrenalina señalice los receptores beta adrenérgicos para iniciar la vía lipolítica, ¿ok? Pero nuevamente, esa vía lipolítica que va a desencadenar esa degradación de ácido graso a partir del triglicérido, ¿ok? Se da siempre en el esfuerzo físico, pero ya hemos dicho que depende mucho de la intensidad para saber si ese ácido graso me va a permitir producir energía según el cociente respiratorio del esfuerzo físico. Si el esfuerzo físico está en un terreno de moderada intensidad, ahí sí el ácido graso entra a producir energía mediante la vía oxidativa, mediante el ciclo de Krebs, primero transformándose de ácido graso a acetilcoenzima, de acetilcoenzima a acetilcoenzima, de acetilcoenzima y ingresa el ciclo de Krebs. Por otra parte, podemos producir energía mediante la cadena transportadora de electrones. Entonces, fíjense que según el grado de intensidad y según previa activación de la vía lipolítica, yo puedo tener ventajas energéticas de el almacén de lípidos en el tejido adiposo intramuscular, no en el subcutáneo. ¿Ok? No, pero obviamente, existe una estrecha relación entre la cantidad de lípidos en el tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo intramuscular, y también en el tejido adiposo visceral. Existe una estrecha relación entre los tres, a fin de que cuando haya mayor flujo de utilización de tejido adiposo intramuscular, hay mayor flujo de utilización a nivel subcutáneo y a nivel visceral. Por eso es que el entrenamiento físico regula y disminuye los almacenes de lípidos a nivel visceral y a nivel subcutáneo. Espero que esto se haya entendido. ¿Ok? Si yo utilizo más lípidos a nivel muscular, voy a reducir los almacenes o la capacidad de almacén a nivel visceral y a nivel subcutáneo. ¿Ok? Pero no es el que utilizamos directamente en el esfuerzo físico. El que usamos directamente en el esfuerzo físico es el tejido adiposo intramuscular. Por eso que cumple un rol energético principal al nivel muscular. ¿Ok? Consulta, disculpa. Disculpe, Sí, ¿podría repetir cómo es que utiliza o sea, se utiliza el ácido graso intramuscular, pero ¿de qué manera repercute en la utilización también del visceral y del subcutáneo? ¿Por qué? Porque cuando se reduce la concentración de lípidos en el tejido adiposo intramuscular, el subcutáneo y el visceral le otorga lípidos de almacén a nivel muscular. Hay que recordar nuevamente lo que dijo Ailet. Nosotros cuando hacemos entrenamiento físico, automáticamente hay lipólisis. Y la lipólisis termina cuando yo el triglicérido lo transformo en 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Ok? Y una gran cantidad de ácidos grasos van a ser reesterificados, si es que no son utilizados. Entonces, cuando yo hago entrenamiento, automáticamente hay vía lipolítica en el tejido adiposo ubicado en el músculo principalmente, pero también hay en el subcutáneo y en menor medida en el visceral. Ahora, que se reesterifique ya depende de muchos factores. Cuando yo utilizo, además, es decir, hago lipólisis y hago beta oxidación en el tejido adiposo intramuscular, se puede decir, reduzco la cantidad de lípidos en el tejido adiposo intramuscular. Y esa cantidad debe ser nuevamente cubierta. ¿Y de dónde lo cubre? De lípidos que han sido reesterificados del visceral y del tejido subcutáneo. Principalmente del subcutáneo. El visceral tiene mucho menos dinamismo que el subcutáneo. Es decir, el subcutáneo le da lípidos al intramuscular. Y al darle lípidos, obviamente reduce su capacidad de reserva y reducimos el espesor de tejido adiposo subcutáneo que vayamos a tener. Gracias, licenciado. Listo. Una ¿Alguien más consulta, que quiere una pregunta? sí, por favor. El tema de triglicéridos intramusculares, en deportistas de largo aliento, en ellos hay más presencia, ¿cierto? Que en los de Hay fuerza. mayor capacidad y mayor dinamismo también. Mayor capacidad de almacenaje, eficacia, Sí, eso. sí, en cantidad sí. En Hay que cantidad. recordar que una cosa son las cantidades en números de lípidos, eso por ahí creo que puse un paper más, y otra cosa son los volúmenes. Porque normalmente las imágenes que se promocionan de tejido adiposo intramuscular son las de
ultrasonido, hizo la de tomografía, donde ahí no se ve cantidad, ahí se ve volumen. Y ahora vamos a ver, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de volumen que hablar de micras, de gramos, de lípidos, ¿ok? Y ahí estaremos hablando de hipertrofia adipocítica o depresión adipocítica. Y eso también está asociado a los tipos de lípidos que conforman el triglicérido, porque los lípidos saturados conforman un triglicérido que puede incrementar mucho el volumen de la célula adiposa, del adipocito como tal. Incrementa mucho volumen, ¿ok? Porque tiende a reservar más cantidad de minerales, por ahí un poco más de agua, también un poco más de proteínas. Es mucho más resistente a la oxidación. Mientras que lípidos insaturados que conformen triglicéridos tienen mayor facilidad sobre la oxidación y son más pequeños, son menos voluminosos. Entonces, Ok. una cosa es hablar de cantidad y otra cosa es hablar de volumen. La persona entrenada tiene mayor cantidad de lípidos insaturados que conforman triglicéridos y por lo tanto tienen menos volumen. Las personas obesas que no entrenan tienen mayor cantidad y mayor volumen a partir de mayor lípidos saturados, que son los más resistentes a la oxidación. Y también en personas que no entrenan, bueno, que son Claro, sedentarias. desentrenadas, claro, también. Personas delgadas que no entrenen tienen mayor, Claro. por ahí, volumen en el tejido adiposo intramuscular provenientes Ah, de lípidos saturados, ¿no? claro, en ellos, como que en ellos habría menor diferenciación de tejido adiposo. Menor diferenciación, ¿en qué términos? ¿En el tipo de Eh, lípidos? en cuanto a color, ¿no? Beige, marrón, Ah, claro. De, eso. de- de hecho que sí. De hecho que la tipificación sobre también la función endocrina del tejido adiposo varía según el grado de entrenamiento. Porque hay una que es exclusivamente, que es en realidad la que siempre hablamos, que es la blanca, energética. Y no hablamos tanto de la endocrina como la beige. Claro, entiendo. Entonces, en los de fuerza habría casi lo contrario, ¿no? Menos, ¿no? Por ¿Cómo, decir. cómo? En los de fuerza habría lo contrario, habría menos, pero no sería como que lo que ellos optimizarían en sí, ¿no? Porque están más enfocados a otro tipo de entrenamientos también. No, lo que pasa es que, obviamente, el propio esfuerzo físico, va a diferenciar la capacidad de almacén. Los de endurance, como mencionamos, son los que tienen mayor cantidad, capacidad y dinamismo que cualquier otro tipo de, este, de deporte. Y eso parte por el tipo de fibra que tenga. Porque cuando yo tenga mayor cantidad de fibra tipo 1, yo voy a tener mayor capacidad de almacén de triglicéridos a nivel intramuscular, porque es mi fuente energética principal. Pero si yo estoy hablando de un deporte donde prima en la fibra tipo 2, que es meramente glucolítica, yo voy a tener menor capacidad respecto a la anterior, porque no es mi fuente energética principal. Y eso lo vimos, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de sistema muscular, cuál tiene mayor capacidad de utilizar el triglicérido como fuente energética. Listo, Jaime. Gracias. Listo. Listo. Aquí, por ejemplo, justo está lo que mencionábamos, ¿no? Una cosa es la cantidad y otra cosa es el volumen. Fíjense que, por ejemplo, una persona que pueda consumir lípidos insaturados puede tener cuatro adipocitos o 4 cuotas de lípidos, ¿ok? De diferentes volúmenes, y una persona que consuma lípidos saturados pueda tener tan solo una gota lipídica de mayor volumen. Aquí me diría, ¿quién tiene mayor cantidad de lípidos? Quien consume lípidos insaturados, tiene 4, pero son de muy poco volumen y de fácil oxidación. A diferencia de otra persona que consume lípidos saturados, que tan solo tiene una poca cantidad de lípidos, pero que son resistentes a la oxidación y son mucho más voluminosos. ¿Ok? Y el incremento del volumen es hablar sobre la hipertrofia hipocítica, que también es un tema bastante interesante y está regulada también principalmente por la ingesta de lípidos saturados, ¿no? Ingerir cada vez más lípidos saturados incrementan los depósitos de lípidos en los triglicéridos del tejido adiposo.
¿Ok? Bien, entonces, nuevamente, el tipo de lípido que yo pueda ingerir repercute enormemente en el tipo y en la cantidad de tejido adiposo que yo pueda almacenar. ¿Ok? También es importante recordar que a nivel muscular, además de brindar la energía, cumple otro rol, que es el rol estructural. Hay que recordar que las células del tejido muscular están formadas a nivel de membrana por lípidos, ¿cierto? Todas las membranas a nivel celular están formadas por fosfolípidos, fósforo asociado a lípido. Ahora, se ha visto que cuando una persona consume mayor cantidad de lípidos insaturados, la constitución de este fosfolípido a nivel de membrana da facilidades de transporte. ¿Qué transporte necesita el músculo? Muchos, como por ejemplo la del oxígeno, como por ejemplo la de glucosa, como por ejemplo la de aminoácidos, como por ejemplo la de muchos nutrientes para el buen funcionamiento del muscular. Por lo tanto, consumir más lípidos insaturados también varía la estructura a nivel de membrana de las células del miocito. ¿Ok? En este estudio ustedes pueden ver que consumir grasa insaturada, y es más, entrenar varía la constitución del tipo de lípido a nivel de membrana. ¿Ok? Bien, finalmente entonces a nivel de resumen vamos a hablar sobre los requerimientos de cada macronutriente, recomendándoles que puedan leer este artículo que justamente le hablaba sobre la historia de donde se habla sobre cómo se establecieron los requerimientos de cada macronutriente, ¿no? Que es sumamente interesante. Igual yo los voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar. A nivel de resumen, y finalizando todo lo que hemos mencionado, podemos decir de que la ingesta de carbohidrato, cuando está por debajo de 2 gramos por kilogramo de peso, es una dieta baja en carbohidrato, de 2 a 5 es una dieta normal en carbohidrato, de 5 a 8 es una dieta alta en carbohidrato, y por encima de 8 gramos por kilogramo de peso es una dieta muy alta en carbohidratos. ¿Qué me va a indicar cuándo yo debo consumir una dieta baja, normal, alta, muy alta? Según la intensidad y el volumen de trabajo, de esfuerzo físico que yo realice. De proteínas, consumir una dieta por debajo de 1.2 es una dieta baja en proteínas, entre 1.2 y 1.5 es una dieta normal en proteínas, a partir de 1.5 a 2 es una dieta alta en proteínas, y por encima de 2 es una dieta muy alta en proteínas. ¿Quién me va a indicar qué cantidad de proteínas necesito? Según el objetivo que yo tenga sobre nuevas estructuras musculares. Incrementar o estimular más la producción de proteínas musculares. Si yo quiero incrementar más proteínas musculares, debo de estar por encima de lo normal, que es decir, de 1.5 por encima. Si uno quiere modificar o estimular más la producción de proteínas musculares, entre 1.2 y 1.5, no tendría ningún tipo de problema. ¿Ok? Y de lípidos. Finalmente de lípidos, cuando yo consumo menos de 1 gramo por kilogramo de peso, estoy consumiendo una dieta baja en lípidos, entre 1 y 2, una dieta normal en lípidos, entre 2 y 3, una dieta alta en lípidos, y por encima de 3, una dieta muy alta en lípidos. Esta última de lípidos se sustenta principalmente hasta el momento en la ingesta. Según lo que se ingiere una persona normal, se han establecido estas cantidades. Ahí me podría decir, pero hace un momento dijiste que la ingesta no es un sustento sólido para establecer requerimientos, y eso es correcto. Pero hasta el momento no se ha podido todavía tener un referente, un factor que me refiera o que difiera cuánto de lípido yo debería consumir para establecer rangos de gramos por kilogramo de peso, como si lo hay en carbohidratos y como si lo hay en proteínas. ¿No? Pero sí existe esta referencia según la ingesta de lípidos en gramos por gramo de peso, que son las que les he presentado. Entonces, aquí tendríamos un método de establecer los requerimientos en gramos por gramo de peso según el tipo de entrenamiento y según el objetivo del entrenamiento. ¿Ok? Que es una gráfica que vamos a utilizar en las próximas sesiones. ¿Ok? Tenemos una sesión más donde vamos a hablar sobre prescripción dietética, y vamos a ver este gráfico, y una tercera sesión que básicamente es positiva de ustedes, donde ustedes van a presentar algunos casos o respondiendo a algunos casos que yo les voy a brindar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Hay más que una duda, es como un comentario referente a cuando está hablando del tema de la proteína, del estudio de la chica que tú mostrabas,
Entonces, sí es cierto lo de que uno puede tener hipertrofia de los dos tipos de dieta, pero pues yo también considero que hay que tener muy en cuenta como que dentro de esa dieta vegetariana, la selección de los alimentos que tuvieran más cantidad de leucina, teniendo en cuenta que es como el aminoácido principal en el tema de la activación de la mTOR. Entonces luego yo me fui, mientras tú dabas la clase, a revisar el estudio de la chica y en la metodología dice que pues ella dentro de la dieta omnívora usó la dieta omnívora más suplementación con el helado de soya, que sabemos que es una de las proteínas vegetarianas con más aporte de leucina. Entonces yo puedo inferir que la hipertrofia se puede dar siempre y cuando se respete esa concentración de leucina, junto con otros aminoácidos que también sirven en ese mismo proceso, pero más la leucina por el tema de la mTOR. No sé si era como un comentario solamente de pronto para complementar esa parte. Sí, claro, sin lugar a duda, sin lugar a duda, no es nada práctico ni nada realista. Es más, cuando uno habla con público vegetariano o vegano, casi muy pocos son los que consumen suplementación o tienden a consumir suplemento. Pero si no hay esa suplementación, es imposible primero llegar a la cantidad de proteínas diarias y llegar a la calidad de alimentación que se necesita. Entonces, eso fue una de las discusiones que Victoria tuvo, por ejemplo, que optó por suplementar con proteína de soya para llegar a los requisitos que hemos mencionado, ¿no? Cantidad, calidad y distribución. Sin eso no se pudo comparar la respuesta hipertrófica con el grupo omnívoro. Entonces, eso también lleva a la discusión de qué tan práctico es, ¿no? Qué tan práctico es decir que la vegetal puede generar misma respuesta hipertrófica. En términos de investigación, se ha visto de que sí es igual, pero con ciertas salvedades, ¿no? Que lo da principalmente la suplementación. Pero sin suplementación no se podría hablar de términos iguales, ¿no? A nivel de hipertrofia muscular. Y eso que igual tiene también varias limitaciones, que lo hemos hablado. Victoria es una buena amiga mía, y me comentó varias limitaciones que se tuvo, ¿no? Principalmente, por ejemplo, que fue un estudio prospectivo y no retrospectivo. No se pudo ver el antecedente de ingesta de proteína, más que todo grupo omnívoro. Porque el grupo omnívoro se le dio 1.5, pero esa cantidad que se le dio no se supo si realmente siempre consumía esa cantidad, se le incrementó o no. Porque lo del grupo vegetariano, sí, sin lugar a duda, consumen ellos menos de 1.5. Entonces, ellos sí incrementaron sus dosis. Entonces, el incremento de dosis que si tuvo el grupo vegetariano no se sabe si se tuvo el grupo omnívoro. Y no se sabe si ese incremento también jugó un rol importante en una mejora de respuesta hipertrófica. Una mejora que ayudó a equiparar la respuesta que tuvo el grupo omnívoro. Fue una de las principales discusiones que se tuvo en ese estudio, ¿no? Pero que también ha ayudado a que en otros estudios que se ha hecho un estudio parecido, hasta el momento se han mostrado respuestas similares. Se han reportado que dietas en grupos vegetarianos, cuidando esos tres factores, van a tener mecanismos hipertróficos muy similares al grupo omnívoro. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto terminamos, al menos por hoy. No sé si alguien tiene una duda o una consulta. Licenciado, ¿estos rangos son aplicados solamente en deportivo? ¿Solamente personas que hacen ejercicio? No. ¿Podemos llevarlo a clínica también? Claro, pero obviamente depende mucho de la toma de decisiones. Por ejemplo, en clínica. Yo en clínica diría carbohidrato, nunca en clínica voy a utilizar un rango ni alto ni muy alto. Entonces sería o menos de 2 o entre 2 a 5. ¿Cierto? Porque clínica no necesito alto flujo de consumo de carbohidratos. Entonces, de menos de 2 o de 2 a 5. Y ahí tendría que yo evaluar qué otros factores son importantes en el metabolismo de carbohidrato para darle. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene un mal metabolismo de carbohidratos, probablemente yo esté entre 2, 3, porque si yo le voy a dar más, no lo va a metabolizar. Te diría que primero solucionar el problema del metabolismo de carbohidratos para yo poderle darle más y lo puedan utilizar, porque si no me va a generar un efecto hiperglicemiante que va a estimular más los depósitos lipídicos en el tejido adiposo o en otros tejidos y no en el muscular, porque tiene una resistencia a la insulina.
y si tiene resistente a insulina no va a poder traslocar GLUT4 a nivel de membrana. Y como no entrena, no tiene otra fuente de traslocar GLUT4, a menos que yo le prescriba entrenamiento. Entonces, yo tendría que ver qué toma de decisiones voy a considerar a nivel clínico para darle cantidades de carbohidratos según sus necesidades. ¿Ok? De proteína también. De proteína yo me tendría que preguntar cuánta proteína le va a ir y para qué le va a ir esa cantidad de proteína, si lo va a metabolizar o no. Entonces, todo parte de las preguntas que yo realice. En nivel deportivo, las preguntas son las que yo le mencioné. ¿Qué tipo de ejercicio va a hacer? ¿Cuál es la intensidad y cuál es el volumen? A partir de esta respuesta, yo sé cuánto de carbohidrato le voy a dar. ¿Cuál es el objetivo a nivel de hipertrofia muscular o objetivo de entrenamiento? Sé cuánto de proteína le voy a dar. Entonces, yo me planteo una serie de preguntas que son a modo de algoritmo que cuando yo responda, yo voy a saber qué rango de macronutrientes es la que necesita. Ok, gracias. Listo, muy bien. Bien, entonces esto sería todo por la sesión de hoy. Nuevamente, la próxima sesión vamos a ver ya la parte de prescripción dietética, trabajar un poco más con algunas fórmulas, algún cálculo, ya para expresarlo en gramaje, en porcentajes, algo mucho más numérico. ¿Sí? Si no hay ninguna... Sí. Una Ay. acotación, por favor. Los papers para que lo cuales, por favor. Ya. Es ¿Cuáles? importante. Son los que en muchos los he puesto en el PDF, no sé si ustedes cuando les envío los abren. En los PDFs yo pongo el título y los autores. Ahí lo puedo buscar y también además 2 o 3 artículos que yo considero que son bastante importantes, sí lo pongo aparte. Pero de todos los anteriores están aquí, ¿ok? Para que ustedes lo puedan revisar. Yo creo que sí es importante que lo revisen. Por ejemplo, aquí a la izquierda ustedes ven ese artículo. A mí es importante, yo creo que este es uno de los 3. Este también es otro importante. En realidad todos son importantes, ¿no? Y en todos están los artículos. Yo siempre señalo 3 que considero lo más importante de todos, pero si ustedes pueden revisar todos los artículos que yo menciono, sería lo ideal. Sino que considero que 2, 3 son como que una cantidad prudente de artículos que puedan revisar. Jairo, una consulta. El Gracias. examen del módulo pasado, ¿para cuándo queda? Lo voy a subir, ya lo subo en estos días, ¿ok? Porque tenía inicialmente un rol de 10 preguntas, pero creo que lo voy a hacer a modo de caso. Quiero ver a nivel de ejercicio si quedó claro cuando hicimos esos ejemplos prácticos, que fue donde tuvimos mayor discusión, y no tanto teórico. Entonces voy a tener que cambiarlo. El último lo voy a subir el fin de semana, este fin de semana, pero dudé, así que mejor lo voy a hacer en casos. ¿Ok? Van a ser 2 casos, cada uno con 4 o 5 preguntas. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Listo. Entonces eso sería todo. Nos estamos viendo hasta el próximo domingo. Cuídense. Gracias, licenciado. Hasta el otro domingo.